Muy buenos días, hoy es jueves y precisamente lo prometido es deuda. Os había prometido hacer una entrevista a una persona que a mí me ha parecido especial por cómo presentaba análisis de datos a través de las redes sociales y de una manera muy instructiva y muy fácil de seguir. Ha hecho un análisis estos días sobre datos y los ha interpretado y creo que las conclusiones a las que llega pueden ser muy interesantes y muy útiles y además sobre todo al común de los mortales nos puede servir para entender cómo se han ido tomando las medidas a lo largo de la pandemia, qué efecto tienen, qué efecto han tenido, cuál ha sido su incidencia y lo que ha pasado ya y a lo que está pasando ahora y qué es lo que puede suceder. Me estoy refiriendo a Ildefonso González. Él es licenciado en Ciencias Económicas, tiene 30 años, más de 30 años de experiencia como directivo, principalmente en el área financiera y también como director general. Su experiencia laboral incluye empresas privadas y públicas, nacionales y multinacionales, y asimismo ha tenido ocasión de trabajar en Madrid, en País Vasco, en Islas Canarias, en Andalucía, y durante los últimos 10 años ha estado trabajando en Suiza. Una exposición multicultural que le permite abordar sus trabajos desde diversos ángulos y sobre todo con una visión global. Hace unos años decidió dejar de trabajar y dedicarse a compartir sus conocimientos en situaciones que pueden beneficiar a los demás, como es el caso de sus análisis sobre el COVID, de estos que te estoy hablando. Ha realizado charlas también sobre pensiones, sobre inversiones o precisamente su formación actual está sirviendo para ayudar y dinamizar en institutos y en colegios. Así que no me enrollo más y le doy los buenos días a Ildefonso. Buenos días, Ildefonso, ¿cómo estás? Hola, Bea, buenos días. Muy bien. Encantado de estar contigo. Un placer, igualmente. Bueno, cuéntame, vamos a ver, hemos visto a través de tu cuenta de Instagram estos días que publicabas una serie de tablas, una serie de imágenes y hacías una serie de análisis sobre las medidas que se ha llevado a cabo por parte del gobierno para la pandemia del COVID-19. Vamos a hacer un recorrido sobre cuáles han sido tus reflexiones, tus análisis y al final tus conclusiones. Así que cuéntanos. Muy bien, pues nada, voy a intentar ser lo más claro posible. Además, el objetivo de meterme en temas de COVID en Twitter y antes también lo hago en YouTube es precisamente para que sea sencillo de explicar, para que todo el mundo lo entienda. No me meto como experto, no soy médico, no soy epidemiólogo, no soy nada. Soy una persona que se le da bien unir puntos. Entonces, soy capaz de buscar la mejor fuente del epidemiólogo, el médico, el analista, en lo que sea, y unir la lógica. Lo he hecho toda mi vida y entonces pues lo puedo aplicar aquí. Así que nada, te cuento el proceso, interrúmpeme y pregúntame cualquier cosa que quieras. Vamos a ver. Hay tres cosas que yo creo que nos interesan a todos. Y es cómo estamos ahora, porque ahora la prensa está subiendo, el País Vasco y todas estas cosas. Una segunda, que a mí me preguntan los que me siguen en Twitter, no es que sean demasiados, pero los hay, a ver, los haylos, como las meigas, y me preguntan, oye, ¿en Navidad qué va a pasar? Y alguno me pregunta, porque también he vivido en Andalucía y tengo amigos andaluces, ¿podremos salir en Semana Santa con las procesiones? Entonces, esos tres, ¿cómo estamos? ¿Cómo vamos a estar dentro de poco? ¿Y cómo vamos a estar el año que viene o dentro de X años? Yo creo que es lo más útil y de paso vemos lo que ha pasado hasta ahora. Vamos a intentarlo. Qué bien. Vamos a ver por dónde estamos ahora. Hay 200 gráficas. Yo me he fabricado una porque creo que es bastante útil, pero que se parece a unas que se publican. Entonces, por ejemplo, en esta gráfica, en verde, vemos la típica ola. La típica ola, o sea, pues suben los casos, la famosa incidencia acumulada, que por ejemplo llegamos a 750 en junio, horrible, y que ahora estamos, lo que se publicó ayer, aproximadamente en 80. La famosa incidencia acumulada está en 80. 80 casos por cada 100.000 habitantes, por cada 14 días. La famosa cifra de 80, que antes era 70 y 60 y que está subiendo, es lo que nos asusta. Esa es la que se suele publicar. Hay otra que no se publica, pero que es la más importante en gestión de una pandemia. Eso cualquier epidemiólogo, cualquiera lo hace. Y muchos países la utilizan. Por ejemplo, el ministro de Sanidad danés, lo primero que hace un tuit cada semana es, hola, este ratio está en 1,1, en 1,2 o en 1,4. Es lo primero que dice a todo el mundo, a todo el público danés de a pie. Lo único que dice. Este ratio, te doy el ejemplo, estamos ahora en 1,20, es muy sencillo. Solo dice
cómo se está variando la subida de casos. Por ejemplo, 1,20 significa que en la última semana ha subido un 20% más que la semana pasada. Es decir, que estamos fatal. Pues claro, si los casos suben, estamos mal, pero si suben un 20% más que la semana pasada, estamos muy mal. Si subieran un 30, estaríamos horrible, pero si no suben, es decir, tenemos los mismos casos, oye, tenemos ahora 80 y la semana pasada 80, pues esto estaría en 1. ¿Por Vale. ahora se entiende? Entonces, claro, ¿cuál es la ventaja de esto? Que si miras, por ejemplo, la curva de junio, la variación la notas antes de que llegue el pico. Es decir, cuando esto pasa a empezar a bajar, es decir, pasa de 1,20 a 1,15, a 1,10, a 1,5, que es lo genial, ya se está frenando. No están bajando los casos porque siguen subiendo un 15%, un 10%, un 5%, pero ya frenan, ya no suben tanto como antes. Es como una montaña rusa. Cuando vas subiendo y llegas arriba, para bajar tienes que empezar a bajar poco a poco. Y eso nos lo dice antes este indicador. Es decir, con este indicador sabemos lo que va a pasar dentro de 15 días. Wow. Yo lo sigo mucho porque así sabemos lo que va a pasar. No sabemos solo la famosa cifra de 80 que nos da Sanidad y cualquier comunidad, sino sabemos lo que va a pasar. Yo por eso lo publico. ¿Cómo se llama este indicador? Eso se llama el índice de reproducción, es decir, o el número de reproducción. El número de reproducción, que es, y abreviado es R. Y tiene en cuenta, entonces, hace una comparativa de los datos de la semana anterior con los datos de la semana actual. Claro, ¿no? entonces, por ejemplo, si en esta semana los casos han subido un 20%, por ejemplo, de 70 a 80, redondeando, y la semana pasada subieron solo de 65 a 70, pues claro, de 70 a 80 es más grande que de 65 a 70, con lo cual Ya. es mayor que 1 y estamos mal. Lo importante es que esta semana haya subido de 70 a 80 y la que viene suba solo de 80 a 85, que serían solo 5, y entonces estaríamos bien. Evidentemente subirían. Es muy difícil decirle a la gente, oye, vamos bien, pero seguimos subiendo. Claro, parecen dos cosas distintas. Pero es que Ya. para que bajen, primero tienes que desacelerar. Entonces, Vale. el indicador R lo que te dice es lo que va a pasar. Si estamos acelerando o estamos frenando. Cuando es mayor que 1, estamos acelerando. Ahora es evidente, 1,20, estamos acelerando. Luego, cuando vaya bajando, 1,20, 1,15, 1,10, estaremos desacelerando. Vamos más lentos. Y Y cuando viendo la baje, gráfica, parece casi la verde, que es la realidad, ¿no? Parece como que es un espejo, más o menos, de esta naranja. O sea, la exactamente. naranja te va avisando. Claro, son dos unidades distintas, pero son un espejo. Lo que sucede con la marrón va a suceder con la verde sí o sí. Son matemáticas. Esto no son dos cálculos paralelos distintos, no. Una sale de la otra. Lo único es que la marrón te avisa antes. Entonces, por ejemplo, y luego, si te acuerdas, cualquiera que lo esté mirando, luego las hospitalizaciones y las muertes van a seguir esta misma curva, pero más a la derecha. Es decir, tú ahora tienes un avisador, el marrón. ¿Qué va a pasar dentro de 15 días? Los casos. ¿Qué va a pasar 15 días después de los casos? Los hospitales. ¿Qué van a pasar 15 días después de los hospitales? Las muertes. Entonces, lo importante para saber lo que va a pasar, que a todos nos interesa, que es que no muera nadie, es tener el indicador más temprano posible, el que haya, el que sea. Es decir, podría ser búsquedas de Google sobre enfermedad, que también podría ser un indicador, el Big Data famoso. Pero como esas no las tengo, me dedico a estas. Entonces, lo importante, hay mucha gente que dice, ahora, gracias a las vacunas, la IA ya no tiene sentido, la incidencia acumulada. Hay que mirar las muertes. Ayer, esta semana, Sanidad ha dicho, a partir de ahora vamos a mirar como indicador las hospitalizaciones. ¿Vale? Conceptualmente tiene lógica, porque es lo que nos interesa, que no haya gente que vaya al hospital y que muera. Pero desde un punto de análisis no tiene ningún sentido, porque cuando sucede eso, ya ha sucedido. Ya es, vale, me hubiera gustado saberlo hace un mes para tomar medidas. Vale, pues hace un mes para tomar medidas, te lo dice esto. Te lo dice la R, que es lo más anticipado que tenemos. La R nos dice con un mes de anticipación las muertes. ¿Y este dato se consigue fácilmente aquí en España o no? ¿Se facilita? Sí, R es, bueno,
R es un cálculo complejo. Yo hago uno sencillo, este me lo fabrico yo. Entonces, pero no encontrarás dos personas que te hagan el mismo cálculo de R. Es decir, por ejemplo, Sanidad publica una R. Para hacerlo bien y estar segura de lo que publica, lo publica con una semana de retraso. Que claro, a mí me parece que perdemos una semana. Está bien, una semana no está demasiado mal, pero vamos, pierdes una semana. Y si comparas la R que publica Sanidad con la R que publica, por ejemplo, Cataluña publica una R, creo que es Castilla y León publica una R, otras no la publican, y si las comparas no son las mismas. A la misma fecha, la R de Sanidad para Cataluña puede ser 1,10 y en esa misma fecha Cataluña que dice que están en 1,34. Hay distintas formas de calcularlo. Yo tengo la mía. Lo importante es que siempre utilices la misma fuente, porque claro, si cada uno lo calcula de una forma, pues no tiene gracia. Lo importante es que siempre utilices la mía. Yo propongo la mía, pero vamos, que si alguien quiere utilizar la de Sanidad y las de DADESCAT, etcétera, pues también. Entonces, hasta aquí más o menos claro. Fenomenal. Busco un indicador, pongo el indicador más adelantado y pongo al lado el que todos conocemos, el verde, que es la incidencia. Entonces, hay un margen de error también, ¿no? Me imagino. Claro, Hay un pequeño margen porque... Por supuesto. Y en el momento en que estamos, y ahora lo veremos, por ahora estos son datos. Es decir, esto es datos. No hay ninguna estimación, ni bola de cristal, ni nada. A partir de aquí ya empezamos a estimar el futuro. Y cada vez que estimemos futuro y nos alejemos más del día de hoy, pues más posibilidad de error. Eso lo asumo y es así. Entonces, a día de hoy estamos en 84 de incidencia, que fíjate, si en junio estábamos en 750, es como estamos genial. Estamos bien. 84 de incidencia es una enfermedad como hay 200 enfermedades en España. No es grave. Lo que hay que mirar es si es 80, va a pasar a ser 60 o 200. 80 en sí mismo es, bueno, vale, pues ojalá no estuviera, pero vamos, tampoco es demasiado grave. Entonces, ahora lo importante es, si estamos en 80, pero estamos subiendo mucho, porque 1,20 es un 20% de velocidad de subida más que hace una semana, que no le apetece a nadie, ¿dónde vamos a estar? Y entonces eso es lo que intento yo estar publicando en Twitter. Porque yo creo que a todos nos interesa el cubrir nuestras expectativas. Es decir, oye, una cosa es saber lo que va a pasar, pero a mí me interesa saber qué va a pasar la semana que viene y dentro de 15 días y el mes que viene. Vamos fatal. Cubrir esas expectativas es lo que yo intento en las publicaciones. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son mis expectativas? Pues son buenas. Es decir, ahora empieza a haber miedo porque todo está subiendo. Pero si miras, como las cosas son cíclicas, las curvas suben y bajan, primero viene una ola y luego otra. Como son cíclicas, en el momento en que te adelantas, estás en la parte distinta del ciclo. Es decir, cuando baja vas a decir que sube. Y cuando sube vas a decir que baja, porque es un ciclo. Entonces, cuanto más te adelantes, más vas a estar en contra de lo que dice la opinión mayoritaria. Eso es así, claro. Pues si estás en la parte de abajo, va a subir y dices que no, que estamos abajo. Cuando estás alarmando a la gente. Sí, sí. Alarmista. Totalmente. O sea, yo soy apocalíptico total. En este momento, hace un mes era apocalíptico total. Ahora eres negacionista, ¿no? Claro, ahora soy, ¿qué dices? Es decir, por ejemplo, cuando bajó la última, no me acuerdo, la de enero o la de junio, yo tengo tweets que me decían, pero estás borracho, que estamos fatal. Y yo decía, que no, que dentro de un mes estamos bien. Me decían, ¿pero qué te has fumado? Yo tengo grabado el tweet de, ¿qué te has fumado? Claro, y luego sí, ¿no? Y luego encajó. Por supuesto. Si esto, es decir, una vez que entras en una ola que empieza a subir o a bajar, el cálculo es matemática sencilla. Esa es la parte más sencilla de mi trabajo. Una vez que hemos empezado, una ola o lo que sea, decir cuándo es la ola, cuánto va a ser, cuánto va a durar, etcétera. Esa es la parte más sencilla. Lo más difícil es, estamos empezándola, es un poquito de ruido y no estamos empezando realmente. Eso es más complicado, es decir, prever. Pero una vez que estamos dentro, esa es la parte más sencilla. Entonces, ahora, la tendencia, si miras el 1,20, pues está el indicador marrón, la R, está subiendo. Da la impresión de que se frena, es decir, al final, este puntito de por aquí, pues estamos como, uy, se está frenando. Claro, pero se está frenando durante unos días. Esto es como, uy, se está frenando. Entonces, yo creo que va a empezar a bajar dentro de unos días y que dentro de 2 semanas llegaremos al pico de la curva, al famoso pico. Este 80 se convertirá entre 150 y 200, por aquí.
Y la R pasará a ser 0, es decir, ya estará en 200, 200, 200 y luego 190, 180, 170 y volveremos a bajar. Me da la impresión de que ya estamos aquí, pero claro, solo ha pasado durante 3 o 4 días y entonces estoy arriesgándome. Podría decir, uy, pues vuelve a repuntar. No creo que pase. No creo que pase. Y ahora te voy a explicar por qué no creo que pase. Una cosa muy importante que me preguntabas, ¿y qué podemos hacer? Estas curvas son matemáticas, o sea, si tienes alguien que tenga un hijo en la ESO que saque buenas notas en matemáticas y le enseñe esto, te dirá que las curvas van a piñón fijo a partir de un cierto punto. Y ese cierto punto es la mitad de la subida de la curva verde. Este puntito de aquí, la mitad de la subida de la curva verde, a partir de aquí ya no se puede hacer nada. Nada, da igual que nos confinemos, que nos quedemos en casa, que no vayamos al cine o que lo hagamos todo. No vamos a hacer nada. A partir de ahí es matemática pura, es inercia. 3/4 partes de las curvas, las segundas 3/4 partes, son pura inercia. En nuestro caso, significa que aunque solo hayamos pasado de 50 que estábamos a 84, ya no podemos hacer nada. Ya está, da igual. A partir de ahora, no vayáis al cine. Da igual, la curva no va a cambiar. Quedamos en casa. Sí, es así. Y es matemáticas. Esto no es una opinión, etc. Y si lo compruebas, yo lo he hecho con todas las curvas, evidentemente, funciona, porque son matemáticas. Claro, yo entiendo que es muy poco intuitivo decirles, hola, estamos al principio de la curva, solo estamos en 80, vamos a llegar a 200, pero ya no podemos hacer nada. Claro, yo entiendo la dificultad de esa explicación, pero es matemática pura. O sea, que hasta llegar a ese tercio de la curva, ¿no? Porque claro, tú estás empezando a subir en una montaña rusa, pero no sabes, se supone que hasta ese tercio no sabes cuánto de alta va a ser la montaña a la que te vas a subir. Por lo tanto, tienes ese margen, ese primer tercio para reaccionar rápido, porque en ese primer ratito sí que puedes hacer que esa curva sea más bajita. Claro. Ahora, una vez que has llegado al tercio de lo que se supone que es la magnitud total, ahí ya la cosa tira millas. Pero tú, cuando empieza la curva, no tienes manera de saber cuánto corresponde al tercio, ¿no? No, pero, sí, no, pero sabes que está subiendo. Por ejemplo, nosotros estábamos en 50. Claro, tienes la R, claro, tienes la R que te sirve de guía. Claro, la R, claro. Si te fijas en la curva anterior, en la de junio, la R empezó a subir en junio. Fíjate. La curva empezó a subir en julio. En junio, es decir, en junio, cuando la R de repente dejó de bajar y empezó a subir, en ese momento era, oye, que está subiendo la R. Está debajo de 1 todavía. Está en 0,7 y solo ha pasado a 0,8. Y con 0,8 los casos van bajando. 0,8 es que bajan. Ya, pero está subiendo la R, claro, claro. El indicador inicial ya está subiendo. Ese es el momento de tomar medidas y decir, oye, no vamos a liberalizar nada. Lo que sucede es que R, cuando empieza a subir, los casos de la curva anterior aún están bajando. Y entonces todo el mundo hace lo contrario. Claro, es decir, lo que aparenta es, oye, están bajando, vamos a liberalizar los aforos. Y claro, yo voy en mi tweet y digo, no, porque va a subir, que la R ya está subiendo, no liberalicéis los aforos. Y entonces me dicen, nada, tío, eres en ese momento que soy apocalíptico. Eres apocalíptico, vamos al cine todos, que esto está bajando. Y yo, ya, pero es que dentro de 15 días va a dejar de bajar. Entonces, claro, soy el malo de la película. Y al revés también. Cuando la curva va en contrario y yo digo, oye, vamos a vivir un poco bien. ¿Qué dices, tío? Si estamos fatal. Y yo, ya, pero es que la R ya está bajando. Y Ildefonso, yo que soy una ciudadana de a pie y normal, que me estás enseñando esto y me lo estás explicando, y digo, ostras, no me puedo creer que a nivel gobierno, a nivel institucional, esto no lo hayan tenido. O sea, según me lo estás presentando, me parece una manera muy sensata, muy cabal y muy lógica de decir, oye, estamos a 1 de junio, más o menos mediados de junio esto empieza más o menos a subir, yo ya sabiendo esto, porque yo además me imagino que estas gráficas, ya teniendo todo el recorrido anterior, tienes mucho ya demostrado, ostras, a mover el culo ya a mediados de junio, venga, a ponerse las pilas. Sí. Pero esto no ha pasado así a nivel institucional. No, y te he puesto el ejemplo de Dinamarca para
para decirte que no soy yo. No es que llegue aquí Ildefonso y 4 gatos más y digan que la R o la H o la J son interesantes, ¿no? Tú te vas todos los martes, es un ejemplo, y hay otros. El ministro de Sanidad de Dinamarca los martes dice: hola, buenos días. La R está en 1,1. Es la primera frase de sus tweets semanales, suscita a todo el mundo, no es un tuit técnico, es el ministro de Sanidad. Además, el ministro de Sanidad es periodista, no es un médico raro que diga cosas raras. No soy yo. ¿Por qué no se ha hecho la didáctica de explicar eso y de decirlo claramente? Que yo lo puedo decir claramente, más o menos, gracias por entenderlo, pero no lo sé. No lo sé. Hombre, se gobierna con lo más aparente. Oye, se están llenando los hospitales. Ya, se sabía hace un mes. Sí, molesta, la verdad. Claro, es que con estos datos tú puedes prever, va a venir, va a venir, va a venir, va a venir, personal sanitario, plantas de hospitales, cerramos, confinamos, hacemos en el momento que hay que hacerlo, pero la sensación que a mí me está dando es que incluso, fíjate lo que yo te digo, que a veces yo he tenido la sensación de que se ha estado actuando ya detrás casi de la línea verde. O sea, que nos estaban llegando la información de 2 semanas, o sea, de la realidad de 2 semanas. No, por supuesto, porque además esta curva verde es lo que llama la incidencia de 14 días. Es decir, esta curva verde nos dice lo que ha pasado hace una semana. Sí, sí. No, vamos muy con retraso. Y como lo peor es que las acciones sean para liberalizar cosas o para fastidiarlas, se toman en base a la línea verde. Es decir, se toman muy tarde, no valen para nada. No valen para nada. El famoso confinamiento del año pasado no hizo nada. Si miras las curvas, el confinamiento se tomó después del pico, vamos, mucho después del pico de RT, mucho después. O sea, ya estaba bajando. Que es como decir, si no hicimos casi nada, ¿cómo es posible que bajara? Eso te lo puedo explicar luego, si tenemos tiempo. Bueno. ¿Vale? O sea, vamos a ser prácticos también para ahora. En mi opinión, aunque solo llevamos 2 o 3 días de tendencia, entonces todos los viernes o sábados hago un hilo explicando dónde estamos, dónde vamos, etcétera, en Twitter. El viernes sábado creo que tendré mejores datos. Con los datos hasta antes de ayer, creo que estamos a punto de mejorar. Mejorar significa que estamos en el primer tercio de la curva, es decir, que los casos se van a doblar todavía, el 80 va a pasar a 150 o 200, pero eso es inevitable, no hay nada que hacer. Cualquier política que estás oyendo de vamos a tomar medidas, pues no lo hagas, que ya estamos bien. Wow. Ya estamos bien. Entonces, por ejemplo, País Vasco, que es el que más está en la boca de todos. El País Vasco todavía creo que le queda un poco de subida. Fíjate que el 1,20 es un 27 y va a llegar al 30. Es decir, que mañana o pasado los casos en la última semana habrán subido un 30% más que la semana pasada, que es muchísimo. Y por eso está subiendo más. Pero creo que también le quedan solo 2 o 3 días de esa subida de la R. Y entonces la R, ¿lo ves? Aquí le queda un poquito de subida y empezará a bajar también. Entonces, claro, ahora el País Vasco va a tomar 200.000 medidas, incluido el pasaporte COVID, que es la mayor necedad de la historia de la pandemia. O sea, es increíble que se haga. No entro en razones ni éticas ni nada, eso es otra charla que se puede tener o que cada uno opine lo que quiera. Pero matemáticamente, desde el punto de vista de gestión, es la mayor metedura de pata de toda la pandemia, el pasaporte COVID. Bueno, pues cualquier medida que hagas, sea pasaporte o sea no vayas al cine, en el País Vasco, pues quizá lo que hagan ahora tiene un pelín de efecto porque aún le queda un poquito de subida. Pero vamos, que lo que no han hecho en los últimos 15 días era la ventana para hacerlo. Lo que hagan ahora no va a tener casi ningún efecto. Entonces, vamos a la segunda parte. Es decir, ¿cómo estamos ahora? Yo creo que se notará la mejoría. Bueno, yo os diré que se nota la mejoría con ese indicador. La apariencia de mejoría tardará todavía 2 semanas. La de la famosa IA tardará 10 días o 2 semanas en mejorar, pero la mejora con el primer indicador se notará enseguida. Entonces, lo segundo es, ¿hacia dónde vamos en Navidad? Porque si esto es una curvita pequeña y terminamos dentro de un mes, ¿en Navidad qué? Entonces, aquí es incluso más sencillo de ver. Esta es la curva ya de casos nuestra, con todo el pico de junio que tuvimos, Delta llegó y tal, y ahora estamos genial, ¿vale? Que es lo que se dice, estamos genial, porque claro, la gente mira dónde estamos, no dónde vamos a estar. Pues bueno, es lo que hay. Entonces parece que estamos bien. Si miras
pero nosotros estamos en Europa Occidental. Y en Europa Occidental el otoño acaba de llegar. Entonces, si miras qué pasaba con el otoño de los que lo han tenido el otoño ya hace 15 días, por ejemplo, Europa Central, por ejemplo, Alemania, pues Alemania, todos lo vimos en la prensa, está fatal. ¿Por qué está fatal? Pues porque le llegó el otoño antes. Y no hay que ser, lees mucho, cualquier médico, epidemiólogo, cualquiera te dirá, climatólogos, yo sigo a uno muy bueno, que lo tengo que lo podéis ver en Twitter, y entonces te dirán que, claro, el otoño fastidia. El otoño fastidia porque nuestras defensas están más bajas, porque los cilios en nuestra nariz o donde sea, pues no protegen bien contra el virus, porque nos metemos en sitios cerrados, cerramos las ventanas del autobús, se junta todo en otoño. Entonces es lógico que suba. Entonces en Alemania ha subido porque estamos en otoño. Pero si te vas más a la derecha, a Europa del Este, que estaba fatal hace un mes, pues claro, estaba fatal hace un mes. ¿Y cómo está ahora? Pues ha bajado. Entonces, claro, aquí ves el otoño muy fácil. Ves que el otoño de Europa del Este ya ha terminado. Bueno, el efecto ya ha terminado. Ves que el otoño de Europa Central está todavía en apogeo y ves que el nuestro acaba de empezar. Pues el nuestro subirá y luego terminará. Porque esta ola es claramente estacional. Es, oye, por el otoño hemos tenido un repunte. Maldita sea. Y ya está. Si, por ejemplo, Rumanía, ¿perdón? perdona un momento, Rumanía, que estábamos en Rumanía. Rumanía para mí ha sido un caso muy especial porque mientras estábamos totalmente infectadísimos en la mayoría de los países, a Rumanía o es que no contaban los casos o parecía que no tenían picos. Y sin embargo ahora empiezan porque además allí el tema de lo de la vacunación y tal lo dejaron como muy de lado. Y es en el momento en el que aparecen las vacunas, que coincide, que a lo mejor tiene que ver con la climatología, no lo sé bien, pero ellos han vivido toda la pandemia casi como si a ellos no les afectase nada y de repente, aquí lo vemos en la gráfica, ellos han pegado un subidón también en el momento en el que han empezado a vacunar. El mensaje también que ellos quieren dar a entender es que la curva baja porque han empezado a vacunar a la gente. Ya, eso es, vamos, es falso, que no hay una correlación entre vacunas y casos. Ahora lo explicaré también, pero hay correlación entre vacunas y hospitalizaciones y muertes, es decir, las consecuencias de contagiarse. Pero las vacunas no impiden que te contagies. Por eso el pasaporte es lo más absurdo del mundo. De hecho, es contraproducente. Con el pasaporte te contagias más, que también lo explico dentro de unos minutitos. Pero fíjate, cuando hay casos particulares, como Rumanía, como dices, es decir, este tiene un 20% de vacunación, o este que ha pasado hasta ahora, o esto es porque han empezado a duplicar los casos. Es decir, cada país puede tener sus casos particulares. Entonces, yo siempre miro más. Entonces, por ejemplo, en lugar de Rumanía, miras otros de Europa del Este, Bulgaria, y también tiene la misma curva. Evidentemente no tan grande, pero ya está bajando, igual que ha bajado la Rumanía. Entonces, si miras Europa del Este, están bajando. Encontrarás uno que sube, pero lo miras la media, la norma, casi todos, y están bajando. Miras todos los de Europa Central y todos están subiendo, y miras todos los de Europa Occidental, Francia, Portugal, España, Italia, y todos están empezando a subir. Es muy obvio que el otoño de este a oeste está causando esta curva y que va a terminar. Y que va a terminar. Entonces, ¿cuándo va a terminar? Que también lo miro. Por ejemplo, ahora todos nos asustamos de Alemania o de Austria. Fíjate las curvas. Esta es la curva desde el año pasado. Tienen las peores cifras de casos de toda la pandemia. Entonces, claro, esto te asusta y dices, ¡ay, otoño! Eso nos va a pasar a nosotros. Vamos a tener la peor curva de toda la pandemia, igual que ellos. Claro, te asusta, ¿no? Lo ves esto y dices, ah, ¿qué va a pasar? Pero no es cierto. Porque fíjate que ahora Alemania y Austria han multiplicado la incidencia por 6. Claro, nosotros es pasar de 50 a 300, que no apetece. Entonces te asusta. Pero si miras lo que pasó el año pasado lo que hicieron fue multiplicar la incidencia por 10. Es decir, tenían unas curvas mucho más bajas, dices, ah, están teniendo ahora la peor ola. Pero el año pasado, aunque las olas suyas en otoño fueron más bajas, multiplicaron la incidencia por 10. Es decir, el punto de partida del año pasado era más bajo y parece que fue una ola más pequeña. Pero claro, lo único que pasa es que en el punto de partida es más alto. Si miras el punto de partida de este año, por ejemplo, de Austria, ha empezado en una IA de 200. Y claro, por 6 se le va a las nubes. El año pasado estaban en una IA de 50 y por 6 se le fue solo por aquí. Es decir, que
la subida proporcional desde donde estás, el año pasado fue mucho mayor. Lo que importa, es decir, lo que te ocasiona el otoño y la liberalización de medidas y cualquier medida es cuánto se te multiplica lo que tienes. Se va a multiplicar por 5, se va a multiplicar por 10, se va a duplicar. Eso es lo que nos interesa. Entonces, yo lo que miro es si el patrón del año pasado se repite en este, como estoy convencido de que está sucediendo, pues vamos a repetir lo mismo. Y entonces miro del año pasado y miro lo que nos va a pasar, que es lo que he hecho con España. Entonces, por ejemplo, si miras Europa del Central, la incidencia se multiplicó por 10 y ahora se les va a multiplicar por 10. Con lo cual, Alemania y Austria, como están en su primer tercio de la curva, lo que decíamos antes, le falta todavía llegar a su pico de la curva. Ya no pueden hacer nada. El confinamiento de Austria es una sandez increíble. O sea, no vale para nada. Aparte de que estés de acuerdo en el concepto de los vacunados y tal, es que no vale para nada. No les va a valer para nada. Y en el caso de Alemania, pues las medidas que tomen ahora tampoco. Porque ya han pasado el primer tercio de la curva y lo demás es piñón fijo. Ya no pueden hacer nada. Y ya va a mejorar. Pero aún les queda subir hasta ahí a por 10. Por ejemplo, fíjate la R, la famosa R, lo que anticipa lo que va a pasar. Mira Alemania y Austria. El año pasado, R, pues hizo la curva de otoño. Sube, llega hasta 1,4, que es bastante alto, y baja. Pero sube y baja, que está curvita de otoño. Ya está, un repunte. ¿Dónde estamos este año en la R? Que es la que anticipa. Fíjate que la curva anterior estaba subiendo, era como estamos arriba, arriba, arriba. Pero en cambio la R, fíjate, ya ha llegado al pico. La R ya está ahí. Hombre, lo que te decía de España, son unos días nada más. Es decir, esto podría repuntar un poco y bajar, podría bajar ya. Es decir, estamos ahí. Pero evidentemente esta curva no es la de casos, que está subiendo como la espuma. Si miras la R, que es el indicador más avanzado, pues está como el año pasado. Austria y Alemania ya están empezando a darse la vuelta. Entonces, ¿qué va a suceder en España? Que es lo que más nos interesa. Fíjate, en España está la curva de casos, la de toda la vida, ¿vale? Que estamos ahora subiendo y estamos alrededor de 80. El año pasado, los casos se multiplicaron por 3. Nuestra curva de otoño fue multiplicada por 3. Eso hay que mirarlo porque no todos los otoños son iguales, no todos los países son iguales. En Centro Europa, los casos, por el otoño, se les multiplicaron por 10, como has visto antes. Pero en España solo se nos multiplicó por 3. ¿Por qué? Porque clima mediterráneo, porque nuestras medidas internas de comportamiento son distintas, es decir, se suman muchísimos factores. Pero es un hecho. Nuestra ola del año pasado, de otoño, multiplicó los casos por 3 cuando en Alemania, Austria, lo multiplicó por 10. ¿Y qué es lo que nos va a pasar a nosotros? Pues lo mismo. Se nos va a multiplicar más o menos por 3. Y como empezamos en 50 hace 15 días, incidencia de 50, que estábamos todos genial y en los mundos de Yupi, pues pasará a 150 o a 200. Evidentemente me puedo equivocar. Estamos hablando de tendencias y de futuro. Pero mirar hacia atrás y decir lo que ha pasado, pues yo no le veo ninguna gracia. Yo prefiero avisar a mí, a mis amigos y a mis familiares y a quien quiera hacerme un poco de caso de lo que creo que va a pasar, porque creo que es lo más interesante. Entonces, yo estoy tranquilo. Estoy tranquilo porque una incidencia de 50 a 200 con la mortalidad que hay ahora es un repunte pequeño. Entonces, creo, como te decía al principio, que ahora la R ya va a empezar a bajar dentro de un par de días y que la curva pues llegará a 150 a 200 y morirá antes de Navidad. Ahora, hay mucha gente que dice, bueno, oye, que llevamos 20 minutos hablando de incidencia y de casos y la verdad es que si no muere nadie, ¿qué más nos da? Porque estamos vacunados y entonces ya no muere nadie. Hay mucha tendencia a decir esto ahora. Como estamos vacunados, ¿qué más da? Pues, pero no es cierto. Por ejemplo, fíjate un caso reciente. Dinamarca. Y pasa con todos los países. En Dinamarca tienen la peor ola de toda la pandemia. Y entonces sus casos están al nivel de la peor ola anterior, que era la de enero, que era la variante alfa. Solo están un 10% por debajo de entonces. Bueno, están igual. En cambio, si te fijas en las hospitalizaciones, están un 60% menor que entonces. Y si miras las muertes, están un 75% menos que entonces. Es decir, que las vacunas
quitan la gravedad de los casos, pero no afectan en absoluto a los casos. Entonces, claro, si es esto, en lugar de la IA, ¿qué utilizamos? Porque si la IA sube pero no va a morir nadie, ¿qué hacemos? Entonces, yo también para eso me inventé un ratio, porque ya que tengo tiempo libre, pues me he inventado uno. Y a mí el ratio que más me interesa para vivir es, oye, comparado con mi vida normal antes del COVID, yo ahora si salgo a la calle tengo un riesgo. Mi vida ha cambiado mucho. Para mí ese es el ratio que me interesa. Entonces, por ejemplo, cuando estábamos en el confinamiento del año pasado, el peor momento, marzo del 2020. Pues en marzo de 2020, mi posibilidad de morir si salía a la calle, o me quedaba en casa, eso estaba igual, era de un 130% más de la vida normal. Yo tenía el doble de posibilidades de morir de lo normal. Claro, es mal, mal. ¿Qué sucedió en el otoño del año pasado? Pues tenía un 25%, esos cálculos los hago utilizando todos los datos que he puesto antes, es decir, cuál es la incidencia que tenemos ahora, cuál es la posibilidad de morir o de hospitalizarte, es decir, cuál es nuestro riesgo bien calculado. Entiendo, tu rango de edad, ¿no? Eso sería lo ideal, es decir, soy varón de tantos años con este grupo sanguíneo, porque también los grupos sanguíneos se han hecho estudios que hay unos que son más propensos a pasarlo peor que otros, de esta edad, con este cuadro de patologías, pues yo qué sé, problema cardíaco, problema respiratorio, ¿no? Porque todo esto se puede hacer a nivel de crearte una R, ¿no? Tuya para ti, decir, oye, ahora mismo está la cosa que mejor no me muevo mucho, ¿no? Porque a mí me puede afectar. Exactamente, eso se puede hacer. Yo lo hago, este es global, este es para todo, la media, para todo el mundo. Pero, por ejemplo, este ratio de cuál es mi riesgo de los próximos 15 días, yo lo hago por edades. Entonces, por ejemplo, ahora la media es que mi problema, mi riesgo de vivir es solo un 2% superior a la vida normal antes del COVID. Es decir, es vida normal. Es vida normal. Tal como lo hacemos ahora, ¿eh? Luego entras en la mascarilla, el aforo, es decir, nuestra forma de vida actual tiene un riesgo solo el 2% adicional a la vida antes del COVID más. No es llevando a cabo las pautas de protección. Como las de ahora. Sin definir cuáles deberían ser, esto ya es otra cosa, pero con las de ahora, nuestro riesgo es solo un 2% más. Entonces, estamos bien, pero ese 2% era un 1 hace 10 días. Entonces, hay que ver hasta dónde se nos va. Entonces, por último, ¿tenemos tiempo para que te explique el futuro? Madre mía, yo es que estoy encantada, Ildefonso, o sea, estoy disfrutando muchísimo. Para mí es volver a la facultad, estoy encantada. Pues me alegro porque estoy estudiando para profe, entonces eso significa que no enseño del todo mal. No, para nada. Vale, pues entonces vamos al futuro. Y el futuro es, en Twitter hice un resumen de lo mismo que te estoy contando ahora, lo puse en Twitter, lo llamé la tesis de Ildefonso, pues que había que ponerle un nombre, no voy a decir lo que opiné en el tweet del 2 de septiembre, no, pues pongo según mi tesis y ya está, es un nombre fácil de referirme a él. Y nada es lo que nos están contando. O las cosas hay que mirarlas desde un punto de vista radicalmente distinto. Entonces, lo principal, que es controvertido y que sujeta a discusión, y lo entiendo, pero es una tesis, es una postura. En mi opinión, matemáticamente, no es una opinión porque yo sea ni médico, ni epidemiólogo, ni nada. Matemáticamente, la única explicación a la forma de todas las curvas que hemos tenido nosotros y otros países es que más o menos 2/3 partes de la población sean, o seamos, espero que seamos y no sean, inmunes al COVID de forma natural, sin contagiarnos y sin vacunarnos. Inmune significa inmune total o parcialmente. No es que no lo pilles en absoluto, es que si lo pillas no te vas a enterar, si lo pillas igual toses y ya está, o igual ni lo pillas. Es la única forma matemática, la única explicación matemática a las curvas. Entonces, siempre nos han dicho que necesitamos contagiarnos el 70% para la famosa inmunidad de rebaño. Eso nos suena a todos, creo, lo del 70%, ¿verdad? Entonces, ¿pero qué sucede? Que según las curvas, matemáticamente, con que nos infectemos un 5%, ya vale. Porque si el 60-65% de la gente es inmune, para llegar al 70%, solo falta un 5%. Y esto explica las curvas.
Si todos fuéramos susceptibles de contagiarnos, no habría pasado lo que ha pasado, habría pasado una cosa muchísimo peor. La única explicación a que las curvas, la de marzo del año pasado, suba y baje en 15 días. La de octubre, suba y baja en 15 días. La de enero, sube y baja en 15 días. La de junio, sube y baja en 15 días. Es imposible si todos somos susceptibles de contagiarnos. La única explicación es que la mayoría de la gente ya no se pueda contagiar y con un 5 ya llegamos a ese límite que hace que la curva baje. Esa es, por supuesto, mi tesis. La he leído, no soy el único, la comparte. Pues hay opiniones que también las hay, más en el mundo fuera de España que aquí. Hay que leer bastante y luego elegir y quitar el grano y la paja y tal. Pero para mí esta es la opinión y esto lo explica. ¿Otra explicación? Dime, perdona. Ahí voy. Según tu teoría, voy un poco a lo que acabas de explicar ahora, para ver si a mí me ha quedado claro y si quien nos está siguiendo lo entiende también. Según tu teoría, el hecho de que las curvas que hemos vivido ahora, los subidones que hemos estado aquí viviendo, han durado el tiempo que han durado por una cuestión de la inmunidad que teníamos todos. Sí. El conjunto de la sociedad, según tu teoría, estaría 2/3 de la población, habríamos estado en contacto de alguna manera con el virus y habríamos desarrollado anticuerpos nosotros solitos de manera natural. Unos habrían caído en el saco de haber tenido la enfermedad de una manera más chunga, que ahí es donde estaríamos viendo quizás el subidón, ¿no?, del reflejo, pero ese pico refleja porcentualmente la cantidad de gente tocada que ha estado y que entonces seríamos 2/3 de la población los que de alguna manera habríamos, en esos momentos en los que no había vacunas ni nada, habríamos generado una cierta inmunidad de forma natural que nos va garantizando llegar a esa inmunidad de rebaño de la que hablaban. No exactamente. Estás diciendo que 2/3, lo has leído como 2/3 habríamos tenido contacto y hayamos desarrollado una cierta inmunidad. No, esos 2/3 ya tenían la inmunidad antes de que llegara el COVID. Es decir, nuestro sistema inmunitario innato, con el que nacemos o el que hemos venido desarrollando toda la vida, lo llaman, por ejemplo, inmunidad cruzada. Pues si tú has tenido contacto con otros coronavirus, igual es el del catarro o el de la enfermedad Pepe, yo qué sé, la que sea, no soy inmunólogo. Pues todo eso te ha ido generando un sistema inmunitario lo bastante fuerte para defenderte de nuevos virus. Entonces, esos 2/3 son gente que es inmune de forma, técnicamente se llama innata. Pero vamos, innata no es traducir que nacemos con ella, es que nacemos con ella o la hemos ido desarrollando. Entonces, 2/3 no es que hayamos estado en contacto y hayamos desarrollado anticuerpos, que es lo que se suele decir. No, es que ya los tenemos, ya está. Oye, que no nos va a afectar. Porque nuestro sistema innato, en cuanto lo pilla, lo rechaza. 2/3 es la gran parte de la población, entonces. Exactamente. Por eso, cuando vamos a mi tesis, y hablamos de la vacuna, una frase que suelo repetir es que estamos vacunando a la mayor parte de la gente para nada. Aparte de que no vale para nada porque no frena efectos de transmisión, vale para proteger a la gente. Que necesite protegerse, evidentemente que se vacune. Normal. Si estamos enfermos o somos débiles o tenemos una edad, pues yo creo que me parece bien que nos vacunemos. Pero quien no esté en esa situación se está vacunando para nada, porque como no frena la transmisión, no va a ayudar a los demás y como él ya es inmune, no le va a ayudar a él. Entonces, la mayoría de la gente se vacuna para nada. No vale para nada, ni para ellos ni para los demás. La mayor parte. Evidentemente es una tesis, pero matemáticamente es lo único. Matemáticamente, una curva debería bajar solo cuando tengamos, teniendo en cuenta la transmisión del virus, la transmisibilidad, que esos son estudios de laboratorio, y ya se sabe. Solo podría bajar cuando lleguemos a un 70%. ¿Cómo podemos llegar a un 70% solo con un 5? Pues porque el 65 ya estaba inmune. El 75 ya no propaga la enfermedad. Tú te juntas con 100 personas y dices, hostia, aquí nos vamos a contagiar todos. No, porque el 65 ya le están bloqueando. Tú charlas con el de enfrente, como es uno de los 65, pues ese, aunque tú estés enfermo, ahí se queda. Él no la va a propagar, no te va a ayudar a propagarla. Y si sumamos el total de toda la gente que esto lo ha pasado malamente y ha fallecido, sí. ¿De qué porcentaje estaríamos hablando? O sea, de ese tercio. Pues mira, ese tercio de la población serían los que, al no tener esa inmunidad, habrían estado expuestos al virus y lo habrían pasado mal. Sí, pues mira, eso te lo cuento ahora.
Me has hecho la pregunta, parece que lo hemos preparado, porque me has hecho No, la no, pregunta, pues me has hecho mira la pregunta que te iba a responder ahora. Fíjate que estos son las curvas que hemos tenido en España. Esta es nuestra pandemia. Ya he ajustado la primera curva, que siempre es muy pequeñita, con los casos reales. Los casos reales se pueden estimar, evidentemente son una estimación. Al principio no se contaban casos, si te acuerdas, en marzo del año pasado pues no se contaban, no sabíamos contarlo, no sabíamos cómo hacerlo y las curvitas aparecen muy planitas allí. Esta ya está ajustada a una estimación, evidentemente, que la he hecho yo, de la vida real. Tuvimos una incidencia casi de 1.400, que ahora estamos en 80. Esta es nuestra pandemia. Pero esta pandemia se puede clasificar, y te voy a responder, aunque no lo parezca, lo de los porcentajes, se puede clasificar en las variantes que han llegado. Y si miras, no lo voy a poner aquí, pero hay sitios donde verlo, qué variante es la que estaba funcionando en cada momento. Si te acuerdas, la variante original es el famoso pueblo de Wuhan, pues esta era la variante original. La podemos llamar variante Wuhan, es que el nombre técnico es muy raro, P47, yo qué sé. Pues nada, yo la llamo Wuhan o original. Esa dejó de existir más o menos al final del año pasado, al principio de diciembre. Es decir, esas curvas que he señalado ahí se deben a esa variante original. Y murió, se acabó. Se llegó, bajó a 200 y ahí ya desapareció esa variante. Y en ese momento apareció otra. Apareció otra que luego se llamó alfa, que era la británica. Que luego ahora se llaman por letras griegas, que queda muy guay, que ya no quedan letras griegas, por Dios. Ya van a tener que empezar con otra cosa. Entonces, ¿qué sucedió con alfa? Pues alfa también tuvo su curva como la anterior, y luego un repunte, porque claro, nos fuimos de cachondeo en Semana Santa, y hay que... La movilidad también influye. Pero un repuntito, o sea, nada más. Y después de eso, alfa murió. O sea, alfa ya no existe. Alfa ya haces test por ahí y la variante alfa ya no la tiene nadie. Y luego llegó delta. Esto parece una película. Y luego llegó delta. ya, los encuentros en la tercera fase era... Pues sí. ¿Y delta qué hizo? Pues causó su pico, que fue el de junio, y ahora estamos en el repunte que se va a parecer al de Wuhan de otoño. Y ahora vamos a los porcentajes. ¿Qué es lo que ha hecho cada variante? Pues fíjate, Wuhan infectó en la superola al 3% de la gente. Eso ya son cálculos también, es decir, las cifras oficiales es un 0,5. Esto ya está ajustado o estimado con con las cifras reales. Entonces, la variante original infectó al 3% de la gente y con un 3 ya bajó la curva. ¿Cómo es posible que necesitamos un 70 con un 3 baje? Pues por lo que te he dicho, porque la mayoría de la gente era inmune. Luego cambiaron las condiciones. Llega otoño y entonces hace frío. Hace frío, oye. Y eso es bueno para el virus, malo para nosotros, salvo el que le guste esquiar. Entonces, ¿qué pasó? Se contagió otro 3%. Es decir, que Wuhan en total, la variante original, contagia un 6%. Y con un 6 se acababa. No necesitábamos más que contagiarse un 6% y se acababa. La pandemia podía haber terminado el año pasado si no hubiera aparecido otra variante. Y podría haber terminado, habría terminado. Eso es una cosa que tampoco se dice, que también es una opinión, evidentemente, pero vamos, a mí me parece muy clara. Y luego llegó alfa. ¿Qué sucedió con alfa? Pues llegó la curva de enero. ¿Y qué hizo la curva de enero? Pues imagínatelo, contagió a un 3%. Y con un 3% la curva se colapsó, terminó, fin de curva. ¿Cómo puede ser que con solo un 3% se colapse la curva? ¿Por la vacunación? No, porque de enero a febrero se han vacunado 3 personas. Vamos, mi madre y 4 más. Pues tampoco fue por eso. Y con un 3% se acabó la curva. ¿Por qué? Porque a la mayoría de la gente, el 60%, es inmune. Y con el 6 inicial más el 3 de ahora, pues ya llegábamos a la inmunidad de rebaño que necesita esta variante. Ya está, podía haber terminado. ¿Qué sucede? Que después de la curva alfa, que llega a más gente porque es más transmisible, por eso hay que añade un 3% superior al anterior, pues después de esta llega el rebote de la movilidad de Semana Santa. Nos vamos todos por ahí de vacaciones, es normal, y entonces llega a un 1% más. ¿Por qué? Porque las condiciones en las que se mueve el virus son mejores para el virus, porque hay más gente, vacaciones, nos movemos, las fiestas, etc. Como las condiciones de moverse el virus son mejores para él, pues al 3% que llegaba a alfa de la población, que no tiene un alcance superior a ese, pues hombre, le suma un 1. Entonces, lo que preguntabas de porcentajes, teníamos un 6 de antes y ahora ya tenemos otro 4, ya tenemos un 10.
¿Y ahora qué pasa con alfa? Pues con alfa, imagínate lo que ha pasado. ¿Qué ha pasado con alfa? ¿Qué ha hecho? Ha contagiado a un 3%. Otra vez, qué cosas, ¿eh? Pues alfa contagió a un 3% y la curva murió, se acabó. Es decir, que con un 6 de la variante original, un 4 de alfa y un 3 de delta, ya la pandemia habría terminado otra vez. Y habríamos tenido hasta hoy, de momento, un 13% de la población española infectada. Exactamente. Entonces, con un 13% infectado, la pandemia desaparece cuando modelos de laboratorio, que no los pongo en duda en absoluto, se necesita para que esto frene una inmunidad de rebaño cercana ya al 80%, porque las variables últimas son más transmisibles. Es decir, la primera variante necesitaba un 70, la segunda un 80, la tercera un 85. Es decir, los niveles de inmunidad que necesitamos para variantes peores que van surgiendo suben. Entonces, ahora, con un 6 más un 4 más un 3, lo que dices, con un 13 ya ha terminado. ¿Por qué? Si necesitamos un 80, pues porque la diferencia entre el 80 que necesitamos y los 13 estos son el 60 que ya eran inmunes. ¿Y ahora qué nos va a pasar? Pues nos va a pasar, como el año pasado, un repunte pequeñito, que va a ser de un 1% aproximadamente. Es una estimación, que ese 1% casa con las curvas que estoy poniendo ahora de esto que vamos a llegar a 150 a 200, que durará un mes y que en Navidades ya está. Y entonces yo ahora me pregunto, Sí. la aparición de las nuevas variantes es lo que está generando que no consigamos terminar con la pandemia. Bueno, esto es una perogrullada, evidentemente. O sea, cada vez que nos aparece una letrita nueva, volvemos otra vez a revolucionarnos. Otro ciclo. Claro, no se sabe muy bien o sí se sabe muy bien a qué se deben estas mutaciones, porque yo ya he leído que hay algunos expertos que están señalando precisamente el hecho de estar poniendo determinadas vacunas, que ellos no las consideran vacunas, sino tratamientos génicos, es lo que está propiciando que el virus mute y que vaya cambiando. Y de hecho, algunos están recomendando que precisamente solamente se debería vacunar a la población diana, a la más vulnerable y a la más sensible, precisamente para garantizar que el virus no ande mutando continuamente y dándose la vuelta. No sé esto en términos matemáticos si tiene fundamento o no. Sí, lo que acabas de decir es exactamente lo que yo opino, pero un matiz muy importante. Las vacunas o la transmisión, es decir, no es que las vacunas favorezcan, hay ciertas opiniones que dicen que las vacunas técnicamente, o sea, físicamente, favorecen la transmisión. Pero bueno, no entro en eso, es una discusión médica y no tengo una opinión clara sobre si la vacuna en nuestro organismo fastidia o no fastidia. Es una discusión que hay. Pero ayer, ahí te hago un paréntesis. Ayer precisamente la información oficial que daba, si no me estoy equivocando, el gobierno de Austria, que está ahora ahí subiendo, una de las razones a las que apuntó que me llamó la atención en el comunicado oficial era que la inmunidad baja una vez que te ponen el chute. Y entonces, que en el momento en el que se estaba vacunando la gente, los 15 primeros días se estaba produciendo una bajada de defensas y eso estaba abriendo la puerta a contagios. Y me llamó mucho la atención que oficialmente esto se reconociera, porque yo nunca había oído oficialmente que nadie reconociera que hay una bajada de defensas en el organismo después de ponerte un chute. O sea, en fin. Vale, te lo digo a ver, de otra forma. Tú has dicho que las vacunas favorecen hay opiniones de que las vacunas favorecen las mutaciones. No es la lectura o la frase, digamos, más correcta o la que refleja mejor la situación. Las vacunas, y esto todo son opiniones, pero también es la mía, y como tú ves, tú me lo has dicho, está empezando a ser cada vez más generalizado o más evidente. Las vacunas favorecen la transmisión de las variantes, no favorecen la aparición de las variantes. Es decir, una variante, un virus, muta porque sí, pero muta porque sí. Es como nuestra selección natural, como nuestros hijos, como los animales, como todo. Las cosas mutan de forma aleatoria, eso se lo inventó Darwin. Está bien, o sea, pues ya está, mutan, pues aparece una variante en un pueblo de la India, súper guay, que no hace nada. Y aparece otra en un pueblecito de Irlanda que es horrible, es decir, mutan. ¿Qué sucede?
que las variables que mutan necesitan un entorno en el que haya mucha transmisión para vivir. Es decir, aparece una horrible, pues aparece una horrible en un pueblo de 4 personas y ya está, pues mueren 4 y se acabó. Pues vale, pues lo siento por los 4, pero no pasa nada. ¿Qué sucede? En un entorno en el que hay mucha transmisión, una variante, de repente aparece una variante mala donde sea y de repente dice, hostia, que me puedo mover libremente por el mundo, que es genial, que todo el mundo se está contagiando y como no muere nadie, no les importa que se contagie todo el mundo, que es lo que se dice ahora, ¿qué más da que nos contagiemos y no morimos? Pues sí da igual. Es decir, sí da porque si aparece una variante y todos, no, da igual que nos contagiemos porque no nos pasa nada, esa variante dirá, ah, pues me puedo mover por todas partes. Y si esa variante que se mueve por todas partes es una mala, pues nos va a llegar. Que estaremos muy Muta. tranquilos O le diciendo... estás dando más posibilidades de que mute en cualquier momento y se esparza más rápido, claro. No, de que mute siempre tiene las mismas posibilidades. Las mutaciones son aleatorias, pero que la mutación mala encuentre un camino para moverse, pues ¿por qué le damos el camino para moverse? No, que ya da igual mirarla ya y todo eso. Pues no, no da igual, no da igual. Si aparece una mala, pues mejor que no se mueva. Entonces, mirar la IA, por eso miro la R y miro la IA, aparte de las consecuencias, es importante. ¿Y qué hacen las vacunas? Las vacunas, aparte de curar o de permitir que los vulnerables, la población diana, no vaya al hospital y no se muera, ocultan los síntomas. Que es genial para la gente pues, que no se enferme, es genial. No tengo síntomas significa que no estoy enfermo. Pero al mismo tiempo, la cara B de ocultar los síntomas es que vas contagiando sin saberlo. Y es así. Los vacunados contagian sin saberlo. Cada vez hay más evidencia, matemática, etcétera, que la transmisión en los vacunados es muy similar a la de los no vacunados. Se puede decir que algunos estudios dicen que es idéntica, algunos que es más incluso. Y hay algunos, que lo entiendo y ya está, y no lo discuto, que dicen que los vacunados, tienen menor transmisión porque su carga viral, el número de virus que tienen, gracias a las vacunas, es menor. Es menor, ¿vale? Pero es que ese menor, que no es más de un 20%, un 10, un 30% menor de un vacunado con respecto a un no vacunado, se compensa totalmente por el hecho de que no sabe que está enfermo. Es decir, un no vacunado enfermo se queda en casa, porque tose, tiene fiebre, etc. Un vacunado enfermo no se entera de que lo está. Y se va al cine, y se va al restaurante, y se va a trabajar, y sigue contagiando a todo el mundo. Y Bueno, con el pasaporte... de eso va el pasaporte, ¿no? De Claro, animarte a que hagas eso. claro, el pasaporte COVID, yo lo pongo, la expresión que utilizo, el pasaporte COVID es licencia para contagiar. Es, oye, no sé si estoy contagiado, pero como no lo parezco, yo me voy por ahí de cena, de cine, de todo. Ah, los que están tosiendo que se queden en casa, como se habrían quedado de todas formas sin pasaporte. Entonces, lo de Austria, lo que decía Didier Revilla, lo que habla el País Vasco, el pasaporte COVID es una sandez. Sin entrar en temas éticos de dejar a la gente, discriminar, etcétera, que eso entiendo que es discutible y que cada uno tenga su punto de vista, que ahora no me estoy metiendo en puntos de vista personales, éticos, etcétera. Cada uno tenga, yo tengo los míos, mis amigos tienen otros o los mismos, o sea, se puede discutir, lo entiendo. Pero desde el punto de vista de gestión, matemático, sentido común, es la mayor tontería que estamos haciendo. Estamos favoreciendo que las variantes se muevan. Entonces, pues muevo este gráfico y como bien has resumido tú, nuestro objetivo es frenar a las variantes, que no aparezca una delta Pepe o una H o una J o una M que sea peor. Y si aparece, que no se mueva. Es nuestro objetivo, para que no tengamos otra repetición del patrón que he puesto en este gráfico. ¿Y cómo lo hacemos? Pues que no se mueva. ¿Y para qué vale el pasaporte COVID? Para que se mueva. Es decir, el pasaporte COVID hace lo contrario de lo que necesitamos. Pero es lo que hay. Es lo que hay. Un psicólogo te lo explicaría muy fácilmente. Un psicólogo te diría, es de cajón, que como no hemos encontrado ninguna solución y las vacunas creemos que es el bálsamo de Fierabras, pues todas las vacunas, da igual lo que digan los datos y las estadísticas y todo la apuesta a las vacunas. Y entonces todo el mundo pues dice, pues nos vacunamos. Oye, que no está pasando nada, pues nos vacunamos más. Oye, que parece que incluso sube, pues nos vacunamos más. Es así. Es así, psicológicamente es fácil, es un pensamiento irracional que todo el mundo está estamos expuestos a tener. Pero que los que nos dirigen también los tengan es muy triste.
Es muy Yo es triste, porque que, estamos... Claro, por eso el título de mi tesis es que nos estamos pegando un tiro en el pie. Podríamos gestionarlo muchísimo mejor y lo estamos haciendo muy mal. a no ser que a alguien le interese, ¿no? En todo este mapa, ahora yo siempre que tenemos situaciones de estas en las que hay que descubrir a quién le ha interesado que pase determinada cosa. Para 1000 historias puede suceder, ¿no? Yo vengo de derecho penal, entonces estoy más acostumbrada a estudiar la cuestión delictiva. ¿A quién le interesa o quién sale beneficiado o a quién le aporta algo que pasen las cosas? Claro, si yo estoy viendo el funcionamiento tal y como está yendo, aquí hay un negocio y es evidente y esto es innegable. O sea, aquí no estamos hablando de que haya unas patentes públicas y una inversión en equipos públicos de estatales de investigadores. Aquí han entrado en juego unas grandes empresas privadas que están llenándose los bolsillos dosis tras dosis tras dosis. Y ahora aparecen las pastillas, pero ahora aparece una cuarta dosis obligatoria en no sé dónde. En Reino Unido están diciendo que oficialmente van a pasar a considerarse no vacunadas aquellas personas que no se pongan las dosis que están por llegar, o sea que si tú te has puesto la primera, la segunda, la tercera y la cuarta ya no te la pones, pasas a estar en el saco de los que oficialmente se consideran no vacunados. Y detrás de todo esto yo veo que sigue apareciendo la inoculación o la pastilla o el tratamiento y sin embargo se toman medidas, como tú estás señalando, que lejos de frenar contagios, los perpetúan, solo que no nos damos cuenta y no los sufrimos. Ya no morimos, ya no cascamos, ya no estamos tan fastidiados, pero estamos propiciando esto. Y detrás hay una inyección económica de dinero público a entidades privadas que están haciendo el agosto. No sé, a mí aquí entran alguna serie de variables que me parece que la seguridad de la salud de la gente no es el primer criterio a tener en cuenta, o esa sensación me da. Yo creo que ahí se mezclan, dependiendo, no, es difícil generalizar. Hay no me acuerdo ahora, como una especie de principio, como lo de la ley de Peter y ley de Murphy y todas esas cosas que se dicen. Hay uno que no me acuerdo del nombre, que dice que la mayor parte de las cosas que parecen solo explicables por perversión, porque hay una mano negra detrás, se explican realmente por la estupidez. Ya. Entonces, se mezcla. Es decir, evidentemente las farmacéuticas tienen interés en que esto siga por siempre. Y podrían haber desarrollado sus antivirales que están sacando ahora las pastillas antes, pero económicamente les venía su plan de ruta, les vería mejor, evidentemente, antes sacar la vacuna, vender 5.000 millones de dosis y luego las pastillas. Y ahora los refuerzos. Esa parte yo creo que no es muy discutible. Tampoco digo que quieran contagiarnos, digo que, oye, pues mira, vamos a hacerlo de esta forma, yo creo que va a funcionar y encima ganamos dinero. Esa es la parte perversa. Pero luego, claro, se tropiezan con quien tiene que aplicar la parte perversa. Quien tiene que aplicarla son los gobernantes, los países, etc. Y ahí entramos en la parte estúpida. No por decir yo la palabra estúpida, el teorema este habla de perversión y estupidez, pues yo lo repito y ya está. Entonces, claro, se encuentran con gente que no da el nivel para evaluarlo. Y entonces dice, si me dices eso, como eres experto, vamos, esto de, lo ha dicho un experto. Hay un análisis que dice, es muy triste estar constantemente con eso. Bueno, la ciencia solo es una, ya lo sabes tú, ¿no, Ildefonso? No, O sea, por supuesto. La verdad esto es una nueva religión, no hay otros científicos que piensen otra cosa. Y la verdad existe y hay un grupito de gente que tiene acceso a ella. Ya, es así, funciona así. Entonces, esos están aplicándolo. Y yo creo que no es que el dirigente tal tenga un acuerdo con la farmacéutica o no, pues algunos lo tendrán, evidentemente. Pero en general no. En general me lo ha dicho un experto. Ya, pero es que teóricamente te pagamos, seas el director médico o sea el ministro o seas quien sea. Es decir, cargos políticos o cargos técnicos, te pagamos para que evalúes la información que te llega, no para que la aceptes de forma ciega y empieces a vacunarnos a todos porque te han dicho que es bueno. Pues haz un análisis. Igual estás de acuerdo con el análisis de Ildefonso y entonces dices, oye, que se vacunen los vulnerables, los demás voluntariamente, quien venga, pero no voy a hacer ni siquiera campaña para eso. Solo lo informo. Pues, bueno, esto que tú estás diciendo, la tesis de Ildefonso, es la tesis de ni más ni menos el doctor Malone, que fue uno de los investigadores que hizo posible lo de la introducción esta de la modificación genética del ARN en tratamientos, y él lleva avisando que él nunca hizo o desarrolló esto para ser aplicado como se estaba aplicando ahora, y él precisamente, que no es antivacunas,
que lo que él dice es que este tratamiento se debe aplicar a personas concretas, vulnerables, pues que se les haga una analítica previa, que se valoren los riesgos, que se valoren los factores de riesgo, pero que es una aberración administrárselo a todo el público, a toda la población. O sea, que es la primera vez, de hecho, que esto se está haciendo. Ahora, de hecho, van a por los niños también. Ahora ya se quiere también inocular a los niños. Increíble, increíble. Eso ya es totalmente increíble. Pero es lo que dices. Es decir, tú les preguntas a los que desarrollaron las vacunas, a los que empezaron, los médicos o lo que fueran, o biólogos, esos te dicen, oye, esta vacuna la hemos hecho para evitar los efectos dañinos del contagio, no para evitar los contagios. Esto dárselo a quien puede tener una grave consecuencia de esto, pero a quien no vaya a tener una grave consecuencia, o es difícil que la tenga, no se la deis en absoluto. Ellos mismos te lo dicen. ¿Qué sucede? Que se asoció, salió a la palestra por intereses o por casualidad, al mismo tiempo el concepto vacuna con el concepto inmunidad de grupo. Y se asociaron la vacuna, mejor contagiar ponerse a todo el mundo para llegar a la inmunidad de grupo. Que no, que son dos conversaciones distintas. La inmunidad de grupo tiene que ser la natural, los que se contagien o los innatos, que te decía antes, ese 60%. Ese es el concepto de inmunidad de grupo. La vacuna es para evitar las consecuencias. No, son dos conversaciones distintas. Se han unido por razones. Ese planteamiento es el que llevaron a cabo países del norte de Europa, ¿no? Cuando nosotros estábamos encerrándonos y demás, en algunos países decidieron que solamente se haría confinamiento para las personas vulnerables, para los mayores y personas inmunodeprimidas, pero que el resto de la gente saliera a la calle, se relacionara con normalidad, porque precisamente confiaban en eso. De eso hablaban, y aquí yo recuerdo que nos parecía súper escandaloso, ¿no? Pero esa sería la teoría. Claro, sería perfectamente así, lo que no quita que si alguien quiere vacunarse o vacunar a alguien que aparentemente no está en el grupo vulnerable, que lo haga, como cualquiera tiene libertad de tomarse una pastilla o de ponerse una mascarilla o de cubrirse con una manta por las noches. Quiere decir que cada uno tiene libertad para hacerlo, pero hacer una campaña para que los que no son población objetiva de riesgo se vacune, ya no es que sea innecesario, es que es contraproducente, totalmente contraproducente. Por eso el título de mi tesis es que nos pegamos un tiro en el pie. Y con esto, vamos, yo estaría aquí todo el día haciéndote preguntas, pero bueno, te voy a lanzar el guante para que dentro de unos días, si te apetece, volvamos a conectar y veamos qué ha pasado, veamos la evolución de esas curvas y si tú quieres, vamos haciendo un seguimiento de la evolución. Pero hay un tema que a mí ahora, y ahí en términos científicos, y creo que aquí es importante poner el foco, y creo que lo has comentado antes, pero quiero incidir en ello. Esta semana yo estoy viendo que se está de alguna manera generando una opinión pública de culpabilizar de esta subida de esa curva que estabas comentando antes, que se está produciendo, que sería normal y que tendría ya su recorrido casi ya imparable porque ya está en ello, igual que está subiendo va a bajar. Se está queriendo culpabilizar en medios de comunicación y en determinados foros abiertamente a las personas no vacunadas de estos positivos que están apareciendo ahora. Esto en términos matemáticos o en términos de explicar y después del análisis de las evoluciones de las curvas, ¿tú cómo lo planteas? Muy absurdo. La razón, cuando se dice que es una epidemia, que los no vacunados son los culpables, el único soporte que se da es porque los que están en el hospital, el 70% son no vacunados, porque los que mueren, el 70 o el 60 o el 80% son no vacunados. Vale, pero ¿quién les contagió? Es decir, es muy difícil, yo no entiendo cómo en el momento en que los contagiados son los no vacunados, perdona, los contagiados no, ¿por qué los enfermos son los no vacunados? ¿Por qué no miramos quién les contagió? Matemáticamente es inviable que un 10% de no vacunado provoque las olas que está provocando ahora en Europa y en países supervacunados. Es inviable, no sale. O sea, necesitas una población no vacunada enorme. ¿Quién está contagiando a los no vacunados? Los vacunados. Es decir, si hubiera que poner un pasaporte, tenía que poner un pasaporte de no vacunados para que ellos se movieran libremente. Habría que confinar a los vacunados.
Evidentemente eso es absurdo, lo estoy poniendo, es un ejemplo extremo de quién está causando la curva. Evidentemente no puedes culpabilizar a los vacunados han hecho muy bien en protegerse individualmente, sí, pero lo que no puedes hacer es discriminar. Es como, oye, todo el mundo, aquí hay 100 personas que contagian, 80 vacunadas y 20 no vacunadas. Pues contagian las 100. ¿Por qué dices, oye, no, mira, los 80 que no saben que contagian, quitaros la mascarilla, moveros, entrar al cine, hacer lo que queráis, etcétera, no os enteráis, pero contagiáis igual, y los otros 20, quedaros en casa. Y ya está. Esperar a que un vacunado vaya a casa a visitaros y os contagie. Os va a encantar. Es lo más absurdo del mundo. No se defiende ni matemáticamente, ni por sentido común, nada. Es decir, esto es una epidemia de no vacunados causada por vacunados. Sin culpabilizarles, simplemente es... No, claro, o sea, yo hay una cosa que a mí me llamaba mucho la atención cuando vino el verano y cuando la gente empezó a vacunarse, porque se había soltado el mantra de que para poder viajar te iban a pedir el pasaporte, el certificado de vacunación. Y en letra pequeña se decía, o un test negativo de unas horas previas, 72 horas, 24 horas, dependiendo del destino y demás. Y yo tengo muchas amigas, conocidos, no estaban muy por la labor de vacunarse, pero al final se vacunaron porque querían viajar. Me decían, joder, es que no me queda más remedio que ponerme la vacuna porque quiero viajar. Y yo les decía, oye, que también tenías la opción de irte con un test negativo y no te hacía falta inyectarte nada. Ah, pues yo de eso no me había enterado, Y claro, y yo me hacía la pregunta y luego me hacía la duda y yo decía, pero vamos a ver, si una persona vacunada tiene capacidad de infectarse y de infectar, ¿por qué no le están exigiendo un test negativo exactamente igual? O sea, el hecho de decir, te vacunes es tu libertad efectivamente para igual pasar la enfermedad más suave, menos suave, porque esto es una lotería y vete tú a saber y me parece muy bien si te quieres proteger. Pero es que ese tratamiento que te estás tomando no significa que puedas coger un avión sin riesgo de estar contagiando en el destino. Entonces, eso de la medida, hacer el test al que no se ha vacunado y no hacerle el test al que sí está vacunado, personalmente es que me parece una incongruencia, es que habría que haberle hecho test a todo el mundo. Por supuesto. Por supuesto. Claro. Yo la semana pasada fui a un cumpleaños con unos amigos a un restaurante y entonces en ese grupo de amigos pues había vacunados y no vacunados. Y entonces por iniciativa de alguien, y a todos nos pareció estupendo, era, oye, vamos a hacernos tests. Y ya está. Y se hicieron ni una pequeña discusión de vamos a hacer test los no vacunados, pero no los vacunados no. No hubo discusión, es, oye, somos 14 test. Claro. No pensamos en absoluto que los vacunados no se lo hicieran o que los no vacunados no se lo hicieran. No, era como, oye, vamos a hacérnoslo. También estuve en otra en la que no nos hicimos test, era una reunión normal, abrimos las ventanas y ya está. No digo que haya que hacerse test constantemente, pero lo que tú dices, es decir, la única acción viable para, oye, vamos a estar tranquilos en esta reunión, en este viaje, en este centro, en esto lo que sea, es hacerse un test. Estoy vacunado a efectos de transmisión es un papel mojado. Mira, yo este verano conocí el caso de unos amigos, habían pasado todo el confinamiento y esa es otra, porque tampoco nadie nos ha hecho una analítica para saber si tenemos anticuerpos naturales generados, si ya hemos estado expuestos al virus o no. O sea, a la gente se le está vacunando y hay algunas personas que dicen, oye, yo ya lo he pasado, pues tienes que esperar 6 meses. Bueno, pero es que hay personas que igual lo han pasado asintomáticas y no saben si lo han pasado o no lo han pasado. O sea, no se está haciendo realmente una serología para ver la inmunidad de la población. Bueno, pues unos amigos habían supuestamente pasado todo el tiempo de confinamientos y demás hasta este verano, aparentemente sin haber tenido nunca el virus o haber sufrido la enfermedad. Se vacunan y muy bien, porque se vacunan una semana antes de la boda del hermano del matrimonio. Y en la boda para la celebración de la boda, la pareja decide que va a hacer un test a todos los invitados para poder estar tranquilos y relajados en la ceremonia. Bueno, pues la sorpresa es que el hermano del novio, ni más ni menos, el único hermano del novio, que es este amigo nuestro, se acababa de vacunar una semana antes, se creía que anchas Castilla y que yo ya estoy vacunado y qué fiesta me voy a pegar en la boda de mi hermano, y cuando se hacen el test el día antes de la boda, da positivo. Y es precisamente él el que da positivo y es precisamente él el que ha infectado a su marido, a su mujer, a su hijo, que todavía no se habían vacunado.
sea, ahí tienes el caso, o sea, fue la persona vacunada la que contagió a personas no vacunadas y esto empezó a pasar este verano y yo no es solo el único caso que he conocido, o sea, pero evidentemente hay mucha gente que piensa que porque está vacunada ellos no se tienen que someter a test y nadie les somete a test. A los vacunados parece ser que les dan un certificado y tienen libertad para moverse y nadie les va a hacer un Pues control. imagínate lo que va a pasar ahí en Austria. En tu caso, el marido en este caso se va a ir a trabajar porque está vacunado, la mujer y el hijo se van a quedar en casa confinados porque Austria ha confinado a los no vacunados y el marido lo va a pillar o se lo va a contagiar a otros o lo va a pillar de otros vacunados en el trabajo, en el metro o donde sea y le va a llegar a casa, hola cariño, os he traído unos virus, que estáis aquí muy confinaditos esperando a que os los traiga. Y es lo que va a pasar en Austria. Bueno, ya está pasando. Si has visto los datos, desde que cerraron el confinamiento el lunes, la curva está subiendo, que es lo que yo te decía de, claro, también supongo, la curva es lo que tú decías al principio, esto ya está marcado y esto ya da igual que hagas o no hagas. Cuidado con la curva porque, como te decía antes, la curva de Austria va a empezar a bajar dentro de nada y se va a asociar al confinamiento, cuando la curva ya está prefijada desde hace 15 días. Entonces, esa es la clave de todo esto. Claro, el problema es que, claro, en los picos la gente toma medidas. Lo que está pensando el País Vasco ahora, lo que ha hecho Austria, lo que está pensando Alemania, todos están tomando medidas cuando las cosas suben y nos acercamos al pico, que es cuando da miedo todo. Y claro, si nos acercamos al pico es que ya va a bajar. Que un buen análisis, como estos que hago de R, etcétera, lo he dicho hace 15 días. Pero ya va a bajar. ¿Qué sucede? Claro, las medidas coinciden con la bajada. Coinciden en el tiempo. No las causan en absoluto. Entonces, la curva de Austria va a bajar y se va a decir, ha sido por el confinamiento. La curva de Alemania va a bajar, ha sido por las medidas. La curva del País Vasco va a bajar, ha sido por lo que quieran inventarse ahora de pasaporte, COVID o de lo que sea. Y no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. A no ser que alguien sí lo sepa y alguien esté manejando la R y alguien esté intentando implementar una serie de medidas para entrar por la puerta de atrás y recortar ciertas libertades sabiendo que las tomen o no las tomen, eso va a bajar, pero igual es muy retorcido lo que estoy planteando, pero... No, yo hace estos días, con los pocos que me siguen en Twitter, algunos son, pues, charlas bien con ellos, aunque no les conoces, y lo decía y lo expresaba de la siguiente forma, yo no soy conspiranoico, pero me dan ganas de serlo porque es la única explicación para algunas cosas de las que ves. Sigo sin serlo, ¿eh? Sigo sin serlo. No, yo no quiero caer en eso porque entonces realmente tendríamos, si eso fuera así, tendríamos un grave problema de confianza en el sistema, de confianza en muchas cosas. Pero bueno, y con esto ya un poco voy a ir cerrando, pero engancho con lo del principio. Si tenemos a un ministro danés que cada martes te da los buenos días dándote esa información de esa letrita R, que ya es de alguna manera un anticipo para decirte cómo vamos a ir de aquí adelante en los próximos días, prepárense, aviso para navegantes, y está manejando esos datos, está manejando esa información que sirve para tener en cuenta a nivel institucional una serie de medidas a tiempo real. No estamos hablando de que tú tengas una fórmula mágica secreta de la Coca-Cola y nadie lo conozca, o sea, y si tú tienes acceso a este tipo de datos, digo yo que en el gobierno habrá gente también que lo maneje y que lo valore. Por lo tanto, alguien estaría tomando las decisiones en los momentos más, perdóname que lo diga así, pero más populistas, ¿no? O sea, de cierro ahora que sé que está subiendo la curva porque sé que la curva va a bajar en breve y entonces me atribuyo a la medida algo que realmente iba a pasar por narices. Yo por ahora sigo en el lado de no son capaces de verlo. Wow. Y menos en él lo ven, pero lo utilizan. Yo sigo en el... O sea, se lo damos a que son unos inútiles. O sea, prefieres pensar que son inútiles a que están en campaña de lo que sea. Hay mayoría de inútiles comparado con mayoría de perversos. Hay mayoría de inútiles y minoría de perversos. El que los inútiles estén en manos de los perversos es otra cosa. Pero hay mayoría de inútiles comparado con perversos. Esa es mi opinión. Bueno, ¿y algún sitio donde se esté haciendo bien? No. Vale. No, porque, mira, no, me voy a saltar solo una cosa aquí. Oye, yo no quería cortar rápido, ¿eh? Yo pensaba que... No. No, era por decirte... Bueno, retoma lo que tengas que retomar, ¿eh? Que yo pensaba que habías terminado. No. No, era por decirte... No,
La verdad es que no quedaba casi nada, lo digo por cosas útiles, bueno, cosas de vacunas, cosas de... Me parece súper importante. Vale. Bueno, no, esto es lo que de Navidades, pues que tendremos un piquito y ya está. No, podemos saltar directamente al final con lo que hemos hablado. Y es lo que decías ahora de si alguien lo está haciendo bien. En mi opinión, es decir, no he dicho mi opinión constantemente porque imagínate si digo mi opinión en cada frase, pero evidentemente todo esto es mi opinión. No hay una verdad absoluta y si la hay tampoco la tengo yo. Entonces, en mi opinión, ¿qué hay que hacer? Y si alguien lo está haciendo bien. Primero, lo que tú decías, hay que proteger a los vulnerables. Pues ya está. Pues por ahora solo les han dado el arma de la vacuna. Maldita sea, que sea solo esa. A partir de ahora hay pastillas, o habrá otras, o protegerse, o que utilicen mascarillas más que los menos vulnerables. Pero bueno, es la gente a la que hay que proteger. Segundo, evitar el pasaporte COVID. Eso es lo más importante. El pasaporte COVID favorece la transmisión, aunque solo sea porque los que contagian no lo saben. Es la mayor sandez, la mayor metedura de pata que podemos hacer y que está haciendo muchos, que te dan ganas de ser conspiranoico porque dices, vale, que no lo sepa el nuestro de aquí, que no sé quién es, pues, pero que no lo sepa este y el otro, y el otro, y el de Francia, y el de no sé qué, y el de Austria. Es como dices, por Dios, empiezas a pensar mal, te dan ganas. Y luego, sobre si alguien lo está haciendo bien. Ahí las noticias no son tan buenas y esto tengo que trabajar para ver si hay alguna solución, pero... por lo que hemos visto ahora, el resumen de todo lo que hemos hablado, ¿qué puedes hacer? Pues gestionar las restricciones vigilando que no lleguen a hospitales y muertes, evidentemente. Es decir, oye, pues tenemos el mismo problema de hospitales y muertes que causan otras 27 enfermedades. Pues vives con ello. Que se va a disparar, mirando R y mirando curvas. Oye, se va a disparar. Oye, vamos a frenar un poquito y a lo mejor que el aforo sea la mitad o la mascarilla en las tiendas. Que esto, si no, los hospitales se van a llenar. Vigilando eso, vigilándolo bien, evidentemente, antes de que pase, no cuando ha pasado, como hacemos ahora. Pero es que las otras soluciones solo hay dos. Una es aislarse. Y aislarse solo es factible para islas. Por eso Taiwán tiene poco, por eso Nueva Zelanda tiene poco, por eso Corea del Sur, que es como si fuera una isla porque solo está en contacto con la del norte, por eso tiene un poco. Pero no somos así. Es decir, la solución de aislarse, cero COVID, y esperar que esto escampe, no existe. Te aíslas y esperas que cuando mueran todas las variantes, todo el mundo, hayan pasado todas las variantes por todo el mundo, volvemos a abrir. Pues en Europa no se puede hacer. Y esto además, tú antes has dicho que las mutaciones son aleatorias, o sea, es que igual te puedes tirar, ¿qué? ¿20 años encerrado en tu casa? ¿200? Porque... No, te puedes quedar encerrado y decir, yo espero que todas las variantes mueran en todo el mundo dentro de un año y abrimos. Y a lo mejor tratan 20, sí. Por eso, es realista para algunos que por su capacidad económica y por su situación puedan decir, yo me quedo ahí. Pero no, para nosotros no lo es. Y el tercero, la única que veo que queda, es aceptarlo. Aceptarlo significa proteges a los vulnerables, evidentemente, evidentemente. Tomas alguna medida si ves que se va a disparar el tema de los hospitales o de las muertes, etcétera, y el resto, pues que pase. Y es lo que está haciendo el Reino Unido. El Reino Unido quitó todas sus medidas en julio. Y el Reino Unido, que lo estaba poniendo por aquí, mira, Reino Unido, desde que quitó las medidas, que lo hizo más o menos aquí, se le dispararon los casos y siguen con los casos disparados. Es decir, esta curva no baja ni de casualidad. Esperemos que baje. Yo estoy haciendo cálculos para ver si le toca bajar aquí, o le toca bajar aquí, o cuándo le toca bajar. Porque en algún momento le va a tocar bajar. Pero no tengo claro exactamente si el punto es ahora o le queda un poco. Pues nuestra alternativa es esta. Estar en un sistema de contagios altos permanentes hasta que el virus agote su target, que con un 60% de vacunados no es todo el mundo, es decir, que el virus llegue a los que pueden contagiarse, a todos los que podemos contagiarnos, que llegue, protegiendo a los que por el contagio van a tener un problema. Y esa es la tercera estrategia, hacer la del Reino Unido o la que ha empezado Dinamarca. Yo creo que Dinamarca se va a dar la vuelta dentro de unos días, porque está sufriendo bastante y también quitó todas las medidas. Entonces, lo que decía aquí, solo podemos aislarnos, no es posible. O aceptarlo gestionando con anticipación que no se nos desmadre. Y por ahora no hay más, porque no tenemos capacidad como país individual de gestionar que no surjan variantes. Las variantes pueden surgir en Albacete y en un pueblo de Taiwán. Y nos va a llegar.
la noticia que acaba de salir de última hora? Que parece que nos estaban escuchando, los de Pfizer y Moderna. Lo digo de coña, a ver, que no soy una conspiranoica. No nos estaban escuchando, evidentemente no, pero fíjate qué curioso que han dado una voz de alerta. Y acaba de publicar la agencia EFE que las vacunas de Pfizer y Moderna pueden dar falsos positivos de COVID según IS Global. Me ha llamado la atención porque según un estudio del IS Global, centro impulsado por la Fundación La Caixa, dicen ahora mismo que las vacunas aprobadas para uso en Europa utilizan como antígeno la proteína Spike del SARS-CoV-2 y en consecuencia inducen la producción de anticuerpos dirigidos contra dicha proteína y que entonces la gente vacunada puede estar dando positivo si se la testa, pero que sería un falso positivo, ¿vale? Ya. Pues, ya está. Que te dan ganas de hacerte conspiranoico para leer algunas cosas. Bueno, pues ya has visto que ya te han respondido, ¿no? A toda la charla que hemos tenido han dicho, sí, Ildefonso, sí, claro, los vacunados se pueden contagiar y transmitir, pero ojo, cuidado, no vaya a ser que se os ocurra pedir test a toda la población y a los vacunados, que sepáis que si la gente empieza a dar positivos a cascoporro, es porque son falsos positivos, ¿vale? Entonces, ahora nos va a quedar la duda, ¿verdad?, de si una persona vacunada da positivo. Ahora ya tienen un argumento para decir, no, pero yo soy un falso positivo, yo no te puedo estar contagiando a ti. Eres tú, que no te has vacunado y que vete tú a saber dónde lo has pillado. Sí, es un poco triste, pero es lo que hay. Bueno, ha sido un placer, para mí ha sido un placer por lo interesante del contenido que nos has presentado, lo bien explicado que está, además entender y seguir estas clases casi a mí me recuerdan a cuando estudiaba Economía del Desarrollo y las gráficas y demás, ha sido súper didáctico, es un punto de vista más que creo que es muy interesante y que desde luego, en mi opinión, tiene coherencia y yo agradezco mucho el tener posibilidades de pensar y de darle a la cabeza. Recomendarle a la gente que no te conocía hasta ahora que te siga, que tienen la posibilidad de interactuar directamente contigo en redes, eres una persona absolutamente accesible, absolutamente cercana y que te veo además interactuar con los usuarios y responder a sus preguntas y yo estoy segura de que a raíz de esta entrevista que hoy hemos hecho va a empezar a seguirte muchísima gente. Pues encantado. Y me gustaría que no fuera la última, Ildefonso, me gustaría que de aquí a cuando tú consideres, yo estoy disponible, cuando tú consideres y me digas, oye, tengo datos suficientes para ir completando mis curvas y para confirmar tendencias o para avisar de que tengo que hacer aquí un aviso de que ha habido algo inesperado, no sé. Para la gente que yo creo que te va a empezar a seguir, estaría muy bien tener un espacio donde escucharte así de clarito. Pues me parece genial y por supuesto primero agradecerte el tiempo también tuyo que nos hemos extendido, pero bueno, creo que ha sido útil y gracias por los cumplidos, porque a veces tú tienes unas ideas en la cabeza y es complicado generarlas, pero es mucho más complicado transmitirlas. Así que te agradezco que me digas que más o menos ha sido claro y útil, porque a veces si no, pues te enrollas y lo importante es que es ayudar a la gente a que sepa lo que está pasando. No intento que la gente esté de acuerdo, sino que la gente tenga una visión y unos datos que les permitan hacerse una idea de, vale, esto no lo había pensado, esto sí. Yo creo que es importante ayudar a la gente a que se cree una opinión bien formada y que es lo que estoy intentando. Y yo te lo agradezco porque además no es fácil, ¿eh? No está el panorama fácil como para plantear teorías. Efectivamente, y lo dejamos muy claro, aquí nadie le está diciendo a la gente lo que tiene que hacer y lo que tiene que dejar de hacer, porque esto es una cuestión sanitaria que tendréis que consultar con vuestros médicos, que para eso están. Aquí hemos analizado datos, hemos analizado políticas, tendencias, hemos estudiado gráficas desde un experto analista en datos y ya está. Y ahora, oye, si alguien encuentra otra fórmula y quiere rebatir la tuya, yo estaré encantada de abrir aquí una pantalla a 3, a 4, a lo que queráis y confrontar ideas, teorías y opiniones, que además creo que es lo que hace falta, sinceramente, debates saludables, respetuosos
y que nos nutran a todos de, bueno, de pensar. A mí me interesa más pensar en esto que pensar en que haya gente interesada en recortar nuestras libertades, la verdad. Esto me parece más instructivo. Pues sí, estamos de acuerdo. Pues muchísimas gracias, Ildefonso. Muchas gracias a ti. Chao. Hasta pronto.